la gracia de Dios. Y mis hermanos, precisamente en este capítulo 2 del libro de Ruth, vamos a ver qué sucede con estas dos mujeres luego de salir de Moab, ellas dos solas, en la compañía del Señor y en esta providencia maravillosa que estamos viendo en el libro. Y vamos a ver cómo estas dos mujeres llegan a Belén precisamente en el momento en que inicia la siega. El momento que inicia la siega. La semana pasada vimos el capítulo 1 del libro de Ruth y se llamó La fe del creyente. Y veíamos como una mujer gentil, como Ruth, abrazaba la fe, abrazaba al Dios de las Escrituras y por esa razón seguía a su suegra Noemí, aunque ya no tenía nada que ofrecerle. Y precisamente quedamos en este pasaje la semana pasada. Ruth capítulo 1, desde el verso 19 hasta el 22 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén y amén. Así terminamos el pasaje de la semana pasada. Terminábamos con una Noemí amargada, que es lo que significa Mara, en contradicción de lo que significa su nombre, porque su nombre significa deleitosa, mas Mara es amargada. Ahora, ¿qué es lo que tiene en amargura a Noemí? Ya lo vamos a ver a continuación. Ahora, el pasaje, yo les había dicho a ustedes la semana pasada que es una montaña rusa de emociones, porque comienzan con una hambruna tremenda que ha traído el mismo Señor como juicio por el pecado que se está viviendo en el tiempo de los jueces sobre su tierra prometida, sobre Belén, la casa del pan. Y ellos se van buscando de pronto algo más de seguridad en otro lugar y se encuentran en Moab viviendo 10 años, donde fallece el esposo de Noemí y sus 2 hijos luego de haberse casado. 10 años duran en Moab. Se devuelven, como lo dice Noemí. Ella salió tal vez con muchas posesiones, pero tratando de escapar de la hambruna, y vuelve con una mano adelante y la otra atrás. Vuelve sin nada, absolutamente. Sin nada, absolutamente. Pero en medio de esta situación tan triste, se ve que Dios está detrás de todo ello. Y se ve que Dios está detrás de todo ello por aún el tiempo en el que llegan. Dice que ha comenzado la siega. Entonces hay una luz de esperanza. La casa del pan, que es Belén, ha vuelto a ser la casa del pan. Otra vez hay alimento allí y pueda que el Señor tenga misericordia de ellas. ¿Qué tenía en amargura a Noemí? Nosotros leíamos en el pasaje que ella le dice a sus nueras que no tiene que ofrecerle más hijos. Había una costumbre en aquella época, que la vamos a leer el día de hoy, que es vital poder leer esa ley, donde la viuda esperaba que un hermano del difunto pudiese tomarla como esposa. Ahora, acá el problema es que no hay más varones en esa familia. Y eso es lo que tiene en gran amargura a Noemí. Porque no solo no tiene varones para ofrecerle a sus nueras, sino que cuando llegue a Belén, que es su meta, ella quiere devolverse a su tierra. Cuando llegue allí, se va a encontrar con que tiene una tierra que heredó de Elimelech, pero no tiene hombres que la siembren. Y si no tiene hombres que la siembren, tampoco va a haber una cosecha y no va a haber quien la recoja. Hay una situación, hay un conflicto bien tremendo en ese momento. Por eso ya está en amargura y en tristeza, porque no tiene que ofrecerle ni a sus nueras, pero tampoco tiene en dónde ella de alguna manera hallar seguridad. Pero, escúchenme bien, el capítulo 1 ha terminado con una gran esperanza. Ella y su nuera Ruth van a llegar en el momento donde ya hay cosecha. Donde ya hay cosecha. Y es interesante que tengamos esto en cuenta. En las leyes civiles que el Señor había establecido, que son 2 leyes que hoy vamos a estudiar para poder entender el pasaje del capítulo 2,
el Señor había blindado y había protegido a los huérfanos, a las viudas, a los pobres y a los extranjeros. Los había protegido. ¿Por qué? Porque el Señor con su ley no solo quería amparar a su pueblo, sino que contempló también a los extranjeros para que cuando un extranjero pasara por la tierra de Israel, notara que el Dios de los israelitas era un Dios bueno, benévolo, misericordioso, que se pensaba en aquellas personas que estaban en desgracia, sin importar si fueran de su tierra o no. Aún las leyes civiles que Dios había establecido y había entregado a Moisés, recordemos que a Moisés se le entregaron leyes morales, que son los 10 mandamientos, leyes civiles y leyes ceremoniales. Aquellas leyes civiles tenían en cuenta al extranjero. Por si pasaba algún extranjero, se diera cuenta que el Dios de los israelitas era más bueno que todos los falsos dioses paganos que existían en las demás naciones de la tierra. Amén. O sea, es muy intencional la ley. Aquí vemos que está volviendo una viuda, bueno, dos viudas técnicamente, pero una de ellas es extranjera. Entonces, así tenga una tierra Noemí que no ha sido sembrada por 10 años y no tenga varones quien la siembren, el Señor sí ha detallado en su ley un amparo y un cuidado para estas mujeres en desgracia. Amén. Es como si Dios, no es como, es Dios haciéndose cargo de ellas. Isaías 54 nos habla de que no tema la mujer desamparada, porque Dios será su marido. Y eso es lo que tiene que entender, mis hermanos, en este pasaje Noemí. Porque si reflexionamos en lo que pasó la semana pasada, nosotros veíamos cómo Noemí había reflexionado en la soberanía de Dios. Soberanamente Dios era el que la había vuelto con las manos vacías. Soberanamente Dios es el que ha permitido que suceda en la vida de Noemí todo lo que ha sucedido. Y eso está muy bien. Está muy bien cuando el creyente reconoce que todo lo que le sucede en su vida viene de Dios, la soberanía de Dios. Está bien que el creyente reconozca esto. Pero si solo se tiene ese aspecto en cuenta, peligrosamente el creyente puede andar en la cuerda floja del fatalismo. Cuando el creyente solo medita que la soberanía de Dios es la que ha permitido todas sus tragedias, peligrosamente el creyente puede andar en la cuerda floja del fatalismo. ¿Cuántas personas reformadas y bíblicas conozco que sí entienden que todo lo que pasa en su vida Dios lo ha permitido, pero se la pasan lamiéndose sus heridas, o por su desafortunado divorcio, o por su enfermedad, o por su quiebra económica? Eso no es lo que quiere el Señor. Si nosotros no acompañamos el entendimiento de la soberanía de Dios con su bondad, peligrosamente estamos cayendo no en una herejía, sino en un pensamiento diabólico. Un pensamiento tan diabólico como es este: Dios no quiere lo mejor para mí. Eso fue lo que le susurró la serpiente a Adán y a Eva desde el jardín del Edén. Con que Dios les ha dicho que si comen del árbol morirán, ciertamente no morirán. Satanás desde el principio ha querido susurrarle a las personas que Dios no es bueno y que Dios no quiere buscar lo mejor para ellos. Pero todo lo contrario sucede con aquellos que verdaderamente aman a Dios. Porque una persona que cree en la soberanía de Dios, pero se toma de ella para creer que Dios solo quiere lo malo para ella, es una persona que verdaderamente no ama a Dios, porque está distorsionando el carácter de Dios. ¿Me comprende? Por eso la Escritura dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada situación que sucede en la vida del creyente tiene un objetivo en el plan maravilloso de Dios, aún el dolor y el sufrimiento. Pero yo tengo que concadenar la soberanía de Dios con su bondad, con su amor, con su misericordia.
Porque si solamente creo en su soberanía y lo veo como un reyesuelo que hace con su creación lo que a él se le pega la gana y dejo de lado su bondad, no estoy creyendo en el Dios verdadero por más que exalte su soberanía, sino que estoy haciendo en mi corazón un falso Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos, el Dios de las Escrituras, es un Dios soberano, pero también es un Dios bueno y misericordioso. Por eso el paso siguiente, el día de hoy, en el tema que vamos a ver hoy, precisamente es el de la gracia de Dios. Es por esa razón que el tema del día de hoy es la gracia de Dios. Y tenemos que reflexionar en varias cosas, mis hermanos. Nosotros no podremos entender el pasaje que estamos a punto de enfrentar y no podremos entender correctamente todas las escrituras, no solamente Ruth 2, sino todas las escrituras en general. Si nosotros al leer un libro de las escrituras no entendemos cuál es su propósito, si no entendemos que dentro de ese libro se va a ver reflejado el carácter de Dios, si no tomamos este libro y lo ubicamos históricamente en esta revelación progresiva que es las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, y si no tenemos un mínimo de conocimiento de la ley de Dios. Estamos en una época donde lastimosamente la gente ni siquiera usa bien los signos de puntuación, donde saca los textos de contexto y además de eso no tiene nada en cuenta ninguna de estas cosas que acabo de decir. Entonces, ¿cómo es posible entender las escrituras? Ahora, por encima de todo esto, lo maravilloso, porque dentro de la predicación del día de hoy vamos a ver el propósito del capítulo 2 del libro de Ruth. Vamos a ver cómo se manifiesta el carácter de Dios en el libro. Vamos a ver su ubicación en la historia de esta revelación progresiva. Y vamos a ver el conocimiento de la ley necesario para poder entender el texto. Pero sobre todas estas cosas, tenemos que ser guiados por la iluminación del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de cosas impresionantes que no solamente sucedieron en la vida de Noemí y Ruth, sino que vamos a ver situaciones maravillosas que a manera de ejemplo histórico suceden en la vida del creyente. Y por eso es tan importante meditar en este maravilloso libro. Lo primero es que vamos a hablar del propósito, no solamente del libro de Ruth, sino de toda la escritura. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que busca señalarnos a una persona, al más grande entre todos, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso no son ideas mías o del predicador. Lucas 24, del 25 al 27, dice lo siguiente. Dos discípulos que van camino a Emaús muy tristes porque supuestamente el Señor no solo murió, sino que quedó muerto, olvidando que Él les había hablado en varias oportunidades que al tercer día iba a resucitar. El Señor entonces se les tiene que aparecer y los tiene que ubicar en el planeta y tiene que recordarles su fe y les dice. Entonces, luego de haber escuchado suficiente el Señor de su incredulidad, les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de Él decía. Este pasaje incluye la historia de Ruth. El libro de Ruth no se tiene claro quién fue el que lo escribió, mas la tradición le atribuye el libro de Ruth al profeta Samuel. Es lo que más popularmente se ha creído, que fue Samuel el que escribió los acontecimientos del libro de Ruth, y tiene sentido. Ruth sucede en el libro de los jueces y Samuel es el último juez que habita, que gobierna sobre Israel en esa época. Recuerden que Samuel es el que unge al primer rey de Israel, que desafortunadamente fue Saúl. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el libro de Ruth llena, escúchenme bien, los estándares. El libro de Ruth nos habla de alguna manera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Ahora, bien también hemos visto en el libro de Ruth, y lo hemos ubicado dentro del libro de Ruth, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Hemos ubicado a Ruth en la genealogía del Señor Jesús. Ahora, me gustaría que tuviéramos en cuenta la genealogía. Miren qué tan cerca está Salmón y Rahab
de Booz y Ruth. Y aquí por primera vez uso el nombre Booz, porque hoy entra en escena el que en el futuro va a ser el esposo de Ruth, que es Booz. Recuerden que el autor va a estar narrando la historia desde dos puntos. El autor ya sabe el final de la historia. Y cuando hablo del autor, me quiero referir hoy más que a Samuel, al Espíritu Santo. El autor de las Escrituras es Dios, es la palabra de Dios. Y Dios ya sabe todos los acontecimientos. Entonces, por eso vamos a ver la historia desde dos puntos. Lo que está sucediendo en tiempo real con Ruth y Noemí, y obviamente con Booz. Pero lo que está contando el autor de las Escrituras, donde él ya asume todo lo que va a suceder. Amén. Por esa razón nosotros estamos de alguna manera en cierta ventaja, porque nosotros ya conocemos el final de la historia. Bueno, algunos, ¿no? Otros hasta el momento de esta predicación lo sabrán. Entonces miren cómo la misma Biblia conecta a Ruth y Booz con David y con el Señor Jesucristo. Es que estos personajes hacen parte de la genealogía del Señor Jesús. Entonces, pues, es muy obvio poder conectar estos acontecimientos de alguna manera con el Señor Jesús. Amén. Ahora, hablábamos de que también es necesario en un pasaje reconocer el carácter de Dios o algunos datos importantes que nos pueda suministrar el pasaje para conocer a Dios. El propósito de las Escrituras no solamente es conectarnos o mostrarnos a Cristo, sino que las Escrituras, la Biblia, también llamada la revelación especial de Dios, Dios la concedió para que le conociéramos. El pecado distorsionó nuestra visión natural de Dios. Nosotros ya no percibimos correctamente a Dios. El hombre, en su naturaleza caída, tiene la necesidad de buscar a Dios. Y de manera natural, por ese testimonio interno de que existe un Dios, porque les tengo noticias, el ateísmo es antinatural. El ateo lucha en contra de su idea interna de Dios. Por eso todo el tiempo está diciendo Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Porque es como haciéndole fuerza a un resorte que sin la fuerza está estirado. Pero se tiene que hacer fuerza para que quede chiquito. Eso es lo que hace un ateo. Va en contra de su testimonio interno de que Dios existe y se fuerza a él mismo y a los demás a la idea de que Dios no existe. Entonces, de manera natural, los seres humanos caídos, que son todos, que somos todos, de manera natural, nacemos caídos, tenemos una necesidad de buscar de Dios. Pero lamentablemente esa necesidad de buscar a Dios fue distorsionada por el pecado y por eso las personas buscan de manera incorrecta a Dios. Buscan a Dios en los animales, en los mismos seres humanos, en la creación y adoran todo lo que se les pasa. Aún las personas que se autodenominan cristianos caen en esa adoración falsa, porque muchas veces adoran a un Dios que arman en su corazón y no al Dios que las Escrituras muestran. Por eso la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra algo importantísimo para conocer a Dios y son sus atributos. Dios nos muestra en su palabra cómo es su carácter. La pregunta del millón es, ¿las personas que van a una iglesia cada 8 días conocen el carácter de Dios? Pues mis hermanos, hoy no puedo entrar en mucho detalle, pero lastimosamente en muchas personas hay ideas cerradas acerca de Dios. Y una de las más populares es esta. Dios en el Antiguo Testamento era uno, porque Dios solamente se relacionaba con la gente supuestamente a través de la ley. Y Dios es otro en el Nuevo Testamento, porque solo se relaciona con las personas a través de la gracia. Entonces se muestra un Dios diferente en el Antiguo y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Bueno, se pretende hacer eso, ¿no? Porque ese no es el Dios de las Escrituras. Y resulta que si nosotros meditamos en esa historia, entonces tenemos un Dios bipolar. Un Dios que se comportó de una manera en un momento y se comportó en otra manera en otra. Entonces les tengo noticias, mis hermanos. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí, en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento la ley. Vemos a Dios haciendo respetar su ley. Vemos que 2 sacerdotes ofrecen de manera incorrecta incienso y son quemados por fuego del cielo.
Vemos como todo un pueblo que se descarrió y cerró su corazón a Dios es consumido por el fuego como Sodoma y Gomorra. Vemos que una persona por cargar mal el arca, toca el arca y se muere como Usa. Y uno dice, Dios es solo ley en el Antiguo Testamento. Y también decimos, no, pero es que Dios es solo gracia en el Nuevo Testamento, amor y paz. Pero les tengo noticias, en el Nuevo Testamento también vemos a Ananías y Zafira mintiendo al Espíritu Santo y cayendo fulminados. Vemos a un hombre llamado Bar Jesús oponiéndose a la predicación del apóstol Pablo y quedando inmediatamente ciego por el poder de Dios. Vemos a personas en el Nuevo Testamento que quisieron burlarse de Dios y terminaron muy mal al quedarse con la gloria de Dios, como fue Herodes, y en el mismo momento es herido y comido de gusanos, dice el libro de Hechos. Y es el mismo Dios de gracia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta historia. Porque uno ve el tiempo de los jueces, como se los dije la semana pasada, que era una recocha, era completamente anárquico, la gente se había olvidado de Dios. Y vemos cómo Dios interviene y en un momento donde la gente se ha olvidado de Dios, aparecen personajes que honran a Dios. ¿Y por qué estas personas honran a Dios? ¿Acaso son más astutos, más sabios, más inteligentes que los demás? No, porque Dios actúa en su corazón. La misma Biblia que nos habla de un castigo tan tremendo como el diluvio universal, nos habla de que Noé haya gracia ante los ojos de Dios. Y eso quiere decir no que Noé fuera mejor que los demás, no era igualito que los demás. ¿Qué vio Dios en Noé para elegirlo? Nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento porque Dios no cambia. Y nosotros tenemos que entender la importancia de la inmutabilidad de Dios y de que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque eso nos da una seguridad, eso nos da una confianza en nuestro Dios. ¿Qué peligro sería que Dios cambiara? No saber. Entonces, ¿cómo relacionarnos con Él? Porque Él un día está de buen genio y otro día está de mal genio. Así no es, mis hermanos. Así no es. La ley y la gracia siempre han estado presentes en todos los acontecimientos y aún al día de hoy siguen presentes, siempre. Y hablemos, por ejemplo, del tiempo de los jueces. Estas personas vivían como si no existiera o como si no hubiese rey en Israel y técnicamente no había un rey humano, pero Israel sí tenía un rey. ¿Y quién es? Dios. Y estas personas, al no ver una figura física, una figura humana, hicieron lo que bien les pareció. En el tiempo de los jueces no se honró a Dios ni a su ley. Pero aún en un tiempo tan lúgubre como el tiempo de los jueces, vemos el maravilloso carácter de Dios. Porque aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel hasta el final, segunda de Timoteo 2:13. Y nosotros podemos ver cómo en el libro de los jueces, aunque las personas vivían de una manera anárquica, Dios no solo juzgó el pecado, sino que también protegió a su pueblo. Teniendo esto en cuenta, mis hermanos, en un libro tan lúgubre como el de jueces, en un tiempo más bien tan lúgubre como el de jueces, emerge una historia maravillosa que es el libro de Ruth. Y mis hermanos, aunque en jueces se deshonra a Dios, se olvida a Dios y por lo tanto se olvida de su ley. Y ustedes se van a dar cuenta que en el libro de los jueces no se hablan de actos de bondad de las personas. O sea, son muy raros los actos de bondad. Vamos a ver la razón por la cual el libro de Ruth tenía que estar aparte. En el libro de Ruth, la tan descuidada ley de Dios vuelve a ser honrada. Nuevamente se honra la ley de Dios. Muchos de los eventos que providencialmente ocurren en la historia del libro de Ruth se suscitan en torno al hecho de que se honra nuevamente la ley y la manifestación de actos de bondad de las personas. Ahora, nosotros debemos recordar que si las personas pueden cumplir con la ley de Dios y son bondadosos con su prójimo, esos actos maravillosos, esas buenas obras, son producto de que Dios actúa en ¿quién? En ellos. La capacidad del hombre de hacer obras buenas
solo se la puede dar Dios. Ahora estamos hablando de obras buenas que la gente hace para la gloria de Dios. Porque muchas personas pueden hacer obras buenas, muchas personas pueden dar dinero a los pobres, muchas personas pueden ayudar a pasar el viejito la calle, muchas personas pueden aún dar la vida por otras personas. Pero siempre harán esas obras buenas pensando en su ego, más no en la gloria de Dios. Y eso hará que sus obras no sean buenas, sino que sean obras de inmundicia. ¿Me entienden? Si lo que motiva una buena obra no es Dios, es una mala obra. En el libro de Ruth vamos a ver a las personas guardando la ley por temor a Dios y comportándose de manera bondadosa con otras personas para agradar a Dios. Y esto es lo maravilloso, mis hermanos. Dios entonces es quien está detrás de todo acto de bondad y de obediencia de nombre. Por eso hoy en el libro de Ruth veremos la gracia de Dios. Y como yo les decía, Noemí tenía un conocimiento parcial. Reconoce la soberanía de Dios, pero pierde de vista la bondad a causa del momento difícil que está viviendo. Y lo que ella debía entender es que el dolor y el sufrimiento que soberanamente Dios permite en el creyente tiene un propósito y un plan exacto y perfecto en los propósitos de Dios. Y eso lo va a aprender ella, ¿ok? Ahora, en el texto que tenemos enfrente, mis hermanos, es necesario que entendamos lo necesario de ver el carácter completo de Dios. Es peligroso una doctrina incorrecta o incompleta, como se los dije al principio. Y en este pasaje vamos a ver la soberanía de Dios, vamos a ver la providencia de Dios, vamos a ver la bondad de Dios y por lo tanto vamos a ver la gracia de Dios. Es importante tener este panorama completo del asunto. Ahora, este pasaje, en principio, vamos a comenzar. Hoy tenemos delante de nosotros todo el capítulo 2, iniciando desde el verso 1 al verso 7. Yo se los voy a leer con detenimiento más adelante. Porque si yo se los leo en ese momento sin tener en cuenta el contexto, no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. ¿Cómo entender el contexto de la Biblia, en particular el del libro de Ruth? Pues mis hermanos, yo también les dije que no solo necesitábamos saber el propósito de las Escrituras y el carácter de Dios, sino también que el contexto en el cual se da esta situación. Y tenemos que entender dos leyes que había en la palabra de Dios que son importantes para entender la historia del libro de Ruth. La primera de ellas se llama la ley del levirato. Y se llama ley del levirato porque levir en el idioma hebreo significa cuñado. Levir. Y miren lo que dice acá. Cuando hermanos habiten juntos, Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y le tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él. Escuchen bien esto. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre de Israel, la casa del descalzado. Imagínense, este texto lo que está diciendo es que era un deber civil que el hermano se casara con la viuda de su hermano fallecido y el primer hijo no iba a ser su hijo, sino iba a ser hijo del difunto. Era un deber civil. Y eso tenía que ver mucho con que esa mujer no quedara viuda
pero también tenía que ver mucho con la tierra, porque Dios le había asignado tierras específicas a cada tribu de Israel. Y solo se podían casar con gente de esa tribu para que la tierra permaneciera en la tribu que Dios había asignado. ¿Me están comprendiendo? Si este hombre se abstenía de redimir, porque ese es el término, y va a ser muy rico ese término en toda la historia de Ruth. Si este hombre se abstenía de redimir a su cuñada, casándose con ella podía entonces ir, tomar uno de sus zapatos, escupirle en la cara y quedarse con el zapato. Y eso iba a ser una deshonra para este hombre. El solo hecho de haberse abstenido de no redimir a su cuñada ya es un acto de vileza. Y de ahí en adelante sería conocido como el descalzado, como el que le faltó cojones para cumplir con la ley de Dios. Por eso le estoy diciendo que el libro de Ruth lo que hace es honrar la ley de Dios. Amén. El Señor lo que está diciendo es sí o sí, el hermano tiene que levantarle casa a su hermano. Sí o sí. Nosotros nos vamos a encontrar con otra mujer más adelante también en la genealogía del Señor Jesús que se llama Tamar. Y Tamar pierde 2 esposos. El primero porque era malo. Y el segundo, cumpliendo con esta ley, miren lo que hacía este desgraciado. El segundo, que se llama Onán, se casó con ella, pero para evitar levantarle casa al hermano, tenía relaciones con ella, pero dice la palabra que vertía en tierra, es decir, no consumaba la relación para que no quedara embarazada. Y también Dios le quita la vida, por desgracia. Entonces, miren, mis hermanos, cómo el Señor está tratando con la ley de Dios en medio de un tiempo como el de Jueces, que la gente se había olvidado de la ley. Ahora, hay otra ley que es importante que tengamos en cuenta. Miren cómo es de necesario conocer las Escrituras para poder entender un pasaje de las Escrituras. Levítico 19, del 9 al 10 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, ya esta es otra ley, ya cerramos la ley del levirato, ahora vamos a hablar de otra ley. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Espigarás tu tierra cegada y no rebuscaréis tu viña, ni recogeréis el fruto caído de tu viña. Para el pobre y el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces se han visto los cafetales y cómo esta gente es una dura recogiendo café. Pero esta gente no solo recoge el café de la rama, sino el que providencialmente Calpio también lo recoge, porque todos platican, ¿sí me entienden? En la ley de Israel no se hacía eso. Estaban segando trigo, estaban vendimiando uvas y caía fruto al piso. Era prohibido recoger el fruto que caía al piso. Porque si caía al piso, providencialmente era Dios el que había permitido que cayera al piso. Nadie se devolvía a recoger lo que caía en el piso. Porque lo que caía en el piso era para las viudas, era para los huérfanos, era para los pobres, era para los extranjeros. Imagínense un extranjero pasando por allí con un hambre ni la más tenaz. Podía, escúchenme bien, entrar al campo y comerlo. Aún, les tengo noticias, esa ley aún se cumple en Israel. En Israel, escúchenme bien, los campos ni siquiera a veces tienen cercas. Y la gente puede entrar y puede comer de allí, desde que no lleven nada para su casa. Pueden aún arrancar del árbol y comer, maravilloso. Acá estamos hablando del tiempo de la cosecha. En el tiempo de la cosecha no iba a quedar nada, porque todo se iba a sacar. Pero providencialmente cae en el piso, lo que cae en el piso era para los extranjeros. Deuteronomio 24, del 18 al 20, también lo dice de otra forma, como lo dice Levítico. Deuteronomio significa la segunda ley, eso significa Deuteronomio. Y lo que hizo Moisés fue recordarle la ley al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. De ahí en adelante, tan pronto iban a entrar, Moisés está viendo la tierra prometida, Moisés no va a entrar, pero le da unas advertencias al pueblo. Les va a decir, de aquí en adelante ustedes ya no van a vivir del maná del cielo, el maná cesará. Y en el momento que entren a la tierra prometida, comerán del fruto de la tierra. Cuando siembren esa tierra, cuando salga el fruto y lo recojan, te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo,
y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recojas las ramas hasta dejarla tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Estos serán los deberes con los pobres y los extranjeros. Ahora, ¿por qué estoy diciéndole estas dos leyes? Porque estas dos leyes son vitales en la historia de Ruth. Y finalmente entramos entonces el día de hoy en el pasaje como tal. Ruth capítulo 2 del verso 1 al 3 dice: y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Yo quiero volver a la diapositiva anterior. Miren, la providencia de Dios en el libro de Ruth. ¿Qué es la providencia, mis hermanos? La providencia es cómo Dios cumple su decreto eterno a través de su cooperación, soberanía y guía de la creación que él creó. Desde antemano Dios decretó todo lo que iba a suceder. Dios había decretado, mis hermanos, que de un hombre llamado Booz y una mujer llamada Ruth iba a nacer un hombre llamado Obed. Y de Obed iba a nacer Isaí, que iba a ser el padre del rey David. O sea, Dios ya lo había decretado. Pero una cosa es que Dios lo decrete y otra cosa es la forma en que se cumpla ese decreto. La forma en que se cumple el decreto de Dios, que Él lo estipuló desde antes de la fundación del mundo, se conoce como providencia. ¿Ok? Entonces, miren, el autor del libro dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Por primera vez se habla de Booz. ¿Pero quién habla de Booz? El autor. Y el autor está hablando conociendo ¿cuál ley? La ley del levirato. ¿Lo están comprendiendo? El autor conoce la ley del levirato y está diciendo: existe alguien que puede redimir a Noemí a través de Ruth. O sea que sí existe un hombre que tenga la edad adecuada de la familia de Elimelech, que se pueda casar con Ruth y pueda levantarle descendencia al difunto. ¿Están comprendiendo? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, por otro lado, esa es la historia vista desde los ojos del autor. Pero ahora veamos la historia desde los ojos de Ruth. Lo dice Sugel Michelén de manera jocosa. Ruth no había leído el libro de Ruth, entonces no sabe lo que va a suceder. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Ruth en tiempo real está viviendo lo que está viviendo. Ella tiene enfrente de sí a todo Belén. Y todo Belén está recogiendo la cosecha. ¿Me comprenden? Tiene enfrente a todo Belén y se va para allá y providencialmente escoge un campo. ¿Y cuál campo escoge? Hay muchos campos que son de distintos dueños, de muchos hacendados, pero providencialmente Dios dirige a que Ruth entre en el campo del único hombre en Jerusalén, en Belén, perdón. Bueno, uno de dos que la puede redimir. Díganme si eso no es la bondad de Dios. Y es por eso tan importante que meditemos en estas situaciones y en estos asuntos. Entonces nosotros podemos decir que Dios es quien escribe la historia de nuestra vida. Dios no es el Dios soberano porque sí. Dios es el Dios soberano del tiempo, del espacio, de la materia. Pero también Dios es el Dios soberano de la historia. Detrás de todos los acontecimientos históricos, ¿quién está? Dios. Ahora, Dios es totalmente soberano, pero también tenemos que entender algo. Dos ríos que fluyen en las Escrituras: la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad, la voluntad humana. Providencialmente Dios guía a Ruth a que vaya a ese campo, pero finalmente ¿quién es la que decide entrar a ese campo? Ruth. Nosotros no somos títeres de Dios.
Y esto es un misterio, no sé cómo esto funciona. Y ni quiero pretender hacer el intento de explicárselo. Pero mis hermanos, nosotros decidimos voluntariamente todo lo que hacemos con nuestra vida. Pero cuando lo hacemos, resulta que ya estaba escrito. ¿Me están comprendiendo? ¿Cómo funciona esto? Hay personas que quieren divorciarlo. No, existe solo el destino. No, solo existe el libre albedrío. No, yo no voy a entrar en esa polémica. En las escrituras, ambos están metidos. Tanto Dios, habiendo escrito cada detalle de lo que sucede en la historia, como también que el hombre voluntaria y responsablemente toma decisiones en su vida y dará cuentas de cada decisión que toma. ¿Ok? Ahora, la decisión que está tomando Ruth sencillamente está cumpliendo el decreto de Dios. Todo esto está sucediendo ¿en dónde? En Belén. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En Belén. Y dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová esté con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. No solo de manera providencial, Ruth escoge el campo de aquel que la puede redimir como esposa, sino que de manera providencial, según el texto, y he aquí que Booz, si vamos a ir más exactamente a lo que significa y he aquí, eso significa en el original, escúchenme bien esto, casualmente casual. Y casualmente casual es una manera irónica de decir que detrás de todo eso está ¿quién? Dios. Porque les tengo noticias, mis hermanos. En Dios no existen las casualidades, existen los propósitos. ¿Me entienden? Existen los propósitos. Ahora, cuando ella llega al campo que está recogiendo ella, no está Booz, pero el mayordomo que está cuidando ese campo grandísimo conoce la ley sinaítica. Él sabe que ella es la moabita que vino con la viuda Noemí. Él sabe que las dos llenan los requisitos para ser de los que recojan. Si una persona con una hacienda al lado se va a entrar a recoger el trigo que cae al piso, el mayordomo lo hubiera sacado corriendo. Diga, no sea descarado, que eso es para los pobres, ¿me entienden? Hay gente que es así de descarada, ¿no? Que sale un auxilio para los pobres y ellos teniendo la plata de la vida, lo quieren coger. Cualquier algo de ingresos seguro es pura casualidad, ¿ok? Pero lo tremendo del asunto es que esta mujer llena los requisitos. No solamente es viuda, sino es extranjera. Tremendo, ¿cierto? Y por eso el mayordomo deja que ciegue. Pero mientras está haciendo la labor, de manera tan juiciosa, ella le dijo a su suegra, le dijo, voy a ir a cegar. Ellas conocen también la ley. Lo tenemos para comer. No hay un marido que nos siembre la tierra que tenemos. La tierra que tenemos está sin sembrar. No hay una cosecha que recoger en nuestra propia tierra. Pues voy a ir echando mano de la ley del cuidado del pobre y del extranjero. Lleno los requisitos. Voy a ir al campo que... Y le dice Noemí está tan deprimida que se vaya. Y uno ve lo deprimida que está Noemí porque la manda sin una bendición ni nada. Le dice, chao, sí, vaya. Yo quiero estar sola, vaya. A diferencia de Booz, que cuando llega a su campo le dice a sus siervos, Jehová te bendiga. Y la respuesta de los segadores a él es, Jehová te bendiga también a ti. Hombres piadosos, tan piadosos, mis hermanos, que honran la ley. El mayordomo no esperó a que Booz le dijera, oiga, y los pobres, no él sabía. Cuando llega Booz, ve a todos sus segadores segando, y también ve a pobres detrás de los segadores recogiendo. Se está cumpliendo la ley de Dios. ¡Qué maravilla! Entonces estamos viendo que Booz es un hombre temeroso de Dios, que está buscando, escúchenme, ¿qué?
obedecer a Dios. Y por primera vez aparece Booz en el panorama. Ahora, el nombre Booz, nosotros hemos ido en este estudio muchos de nombres, ¿no? Hemos visto los nombres, qué significaba Elimelech, qué significaba Noemí, qué significa Ruth, qué significa Orfa, qué significaba el nombre de los dos hijos de Elimelech, Malón y Kelión. O sea, yo quiero comparar el nombre de Malón, que era el esposo de Ruth, con Booz. Booz significa la fuerza está en él, mientras que Malón significaba enfermo, débil, gastado. ¿Sí ven la comparación? Y mis hermanos, es inevitable hacer comparaciones. En las escrituras hay algo que se llama tipología. Y la tipología es que en personajes históricos de la Biblia podemos ver verdades espirituales. Por ejemplo, Noé, Moisés, el mismo David, son tipos de Jesús. ¿Por qué? Por la salvación que trajeron al pueblo. Amén. Pero solo es eso, son tipos, son sombras del que debía venir. ¿Ok? Aquí podemos ver esto, mis hermanos. El primer marido que tuvo Ruth era enfermo, débil y gastado. Y el segundo marido que ella tendría, que tomaría el lugar del primero, sería fuerte, porque la fuerza está en él. Mis hermanos, eso no fue lo que le pasó a la humanidad. La humanidad tuvo una primera cabeza federal que fue ¿quién? Adán. Y Adán cayó. Pero luego viene el Señor Jesús y todo el que se refugia en el Señor Jesús será salvo. Esto es maravilloso y lo vemos en el libro de Ruth. Ahora, la gente veía a Ruth y solo veían a una moabita. Esa era Ruth, una mujer moabita muy laboriosa. Bien, está bien. Ante ese informe que le dan a Booz de ella, ¿él qué hace? Nosotros tenemos que meditar en algo impresionante. Este es un momento impresionante. Un momento que había esperado toda la eternidad pasada, hasta ese momento en la historia que se cumpliera. Que en un mismo escenario estuviesen Booz y Ruth. Hombre, ¿qué posibilidades había? Ruth era moabita, miren dónde vivía. Pero ahora Ruth providencialmente está en Belén. Y providencialmente está en el campo de Booz. Y providencialmente Booz llega a esa misma hora a su campo. O sea, y estamos dándonos cuenta que en Dios no hay coincidencia, sino que propósitos. ¿Ok? Pero hablemos un poco de la historia de Booz. Booz es un hombre rico, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre respetado en la sociedad en la que vive. Pero él va a tener un especial cuidado de Ruth. Vamos a dar cuenta más adelante cómo la cuida y cómo la trata. Todos los demás ven a Ruth como la moabita. Sí, muy laboriosa y todo, pero es extranjera. Pero Booz va a tener un cuidado especial con ella porque no la va a tratar como una extranjera, la va a tratar como una israelita. ¿Y él por qué va a hacer eso? Porque Booz va a acordarse de su pasado. ¿Booz de dónde viene? Booz viene de la unión de Salmón y Rahab. Y si yo les digo eso, pues no serán otros dos nombres raros en una genealogía. Pero si yo les digo a ustedes que Rahab fue la prostituta, la ramera de Jericó, que guardó a 2 espías y les pidió que guardaran a su familia y su vida, y de ahí en adelante se unió al pueblo de Israel, y al casarse con uno de sus príncipes, Salmón, nació Booz, ya cambia el panorama. La mamá de Booz también era extranjera, de reputación muy puesta en duda, pero fue una mujer que tuvo fe. Y abandonó, escúchenme bien, Rahab abandonó a su cultura, a su pueblo, para unirse a la nación de Dios, al pueblo de Israel. ¿Lo están comprendiendo? Entonces era inevitable que Booz no asociara a su mamá con Ruth. Y se lo voy a decir más adelante, mis hermanos.
Entonces Booz dijo a Ruth, verso 8 al 9. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía. Él ya no la llama moabita. ¿Cómo la llama? Hija mía. No vayáis a espigar a otro campo, ni pases de aquí a estar junto. Aquí estarás con mis criadas. Mira bien el campo que ciegas y sígueles. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ven a las vasijas y bebe del agua que sacarán los criados. Aquí hago un alto en el camino. La ley que cuidaba a los pobres decía, cieguen el mismo campo de lo que cayó en tierra. Pero esto de, cuando tengas sed, ven y bebe de las vasijas, saca agua de la que pueden tomar los criados. Eso no lo estipulaba la ley. O sea, le está yendo más allá de la ley. Eso ya es gracia. ¿Están comprendiendo? Eso ya es gracia. Quiero leer más adelante, verso 14. Luego les voy a leer del 10 al 13. Por ahora vamos adelante, que es como la idea. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ya de ahí en adelante Booz también le sirvió comida, hizo que se sentara en la mesa. O sea, Booz está yendo más lejos de lo que dice la ley. O sea, ya Booz no está actuando de manera justa, sino que está teniendo misericordia con una mujer en desgracia. Y por la gracia lo está haciendo. Booz no dio un trato de extranjera a Ruth, sino de israelita. Ahora, a ella la sorprende esto. Booz le suministró a Ruth provisión, protección y privilegio. Provisión porque le dio comida. Protección porque dijo y que nadie te moleste. Y privilegio porque la sentó a la mesa. Ahora, ella sorprendida con ese comportamiento dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Mis hermanos, Ruth reconoció que ella no merecía ese trato. Y es que eso es el comportamiento de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no cree que Dios está en deuda con él. Hay gente que viene a la iglesia y dice, te busqué, te oré, te seguí, te creí. Responde. Y al ver que Dios a veces guarda silencio o a veces lo mete en una situación difícil, se rinden y dicen, conste que lo intenté y le dan la espalda a Dios. Porque creen que Dios les debe algo. Y yo les tengo noticias, Dios no es deudor de nadie. Ahora, una persona que entiende que el favor de Dios es inmerecido, estará eternamente agradecido. ¿Qué merece el ser humano? El ser humano merece castigo, merece la justicia de Dios. Dios no estaba obligado a crear un plan de salvación para los seres humanos. De hecho, los mismos ángeles cayeron. La tercera parte de los ángeles caen con Satanás y Dios no creó un plan de salvación para ellos. Los dejó en pecado. Pero cuando el hombre cae, Dios ha creado un plan de salvación. Eso hace parte de su voluntad libre. Nadie lo obligó a crear un plan de salvación. Fue por pura ¿qué? Por pura gracia. Como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que vemos aquí con Booz. Booz no solamente está interesado en cumplir la ley para la gloria de Dios. No, él va más allá. Él va más allá. Porque él mismo es consecuencia de la gracia de Dios. Porque Dios acepta a una prostituta de Jericó en el pueblo de él. Por gracia, por misericordia. ¿Qué vio en Rahab?
Nada. ¿Qué vio Salmón para casarse con Rahab? Vio una mujer de fe, pero una fe que no era de ella, que Dios mismo se la había dado. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es aquel favor inmerecido de Dios para el hombre. Frecuentemente se usa la palabra gracia para expresar el concepto de la bondad dada a alguien que no la merece. Por ende, favor inmerecido, especialmente aquel tipo o grado de favor otorgado a los pecadores en la persona del Señor Jesucristo. Esto es impresionante, mis hermanos. Y todo esto lo vemos en la historia de Ruth. Ahora, Ruth le está preguntando a Booz, ¿por qué hallé gracia a tus ojos? O sea, ¿qué hice? Booz le responde. Y respondiendo, Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Hermanos, aquí es importante nosotros meditar en algo, porque nos podemos ver en la tentación de creer que Ruth se ganó el favor de Dios. Vos le responde, he sabido de todo lo que has hecho con tu suegra. Ya hemos estudiado eso. Abandonando su pueblo, su cultura, su nación, la casa de su padre y de su madre, lo mismo que había hecho Abraham, lo mismo que había hecho Noé al entrar en el arca y renunciar a esa sociedad pecaminosa, lo mismo que hizo la misma Rahab al abandonar a su nación y entregarse a la nación de Dios, lo hizo Ruth. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, es que leemos una lectura correcta del pasaje. Si Ruth se ganó su lugar, eso ya no es una salvación por gracia, sino sería una salvación por obras. Y eso no existe. No existe la salvación por obras. Entonces, ¿por qué vos responde de esta manera? Miren cómo termina el pasaje. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Primero que todo, lo que hace Booz es que ubica a Ruth y le dice, yo no soy el bondadoso contigo. Es Dios el bondadoso conmigo. Yo soy solo un instrumento. Hombre, tengamos cuidado con las personas que nos bendicen y se la pasan echando en cara que nos bendicen. ¿Me entienden? Se me acercaba una persona luego de que sale de un lugar donde predican una pésima doctrina. Y a esa persona la intentaron detener de que no saliera de ese lugar. Obviamente ella es expuesta a la predicación bíblica y ve en comparación con lo que la basura que le han predicado allá durante años. Y antes de irse lo que le dicen es, tú no puedes ser tan desagradecido. Todo lo que hemos hecho por ti. O sea, no le dijeron lo que Cristo hizo por él, sino lo que ellos hicieron por él. Él dice, ahora si te vas, el fruto de todas las ofrendas que has dado aquí no lo vas a poder recoger. Porque el fruto de tu ofrenda solamente lo puedes recoger aquí. Imagínense las tretas que usan para que la gente no se vaya a esos lugares. Personas que quieren acercar a las personas a ellos mismos y no a Dios. Eso no es lo que está haciendo Booz. Booz no está acercando a Ruth a él, sino está acercando a Ruth ¿a quién? A Dios. Él está diciendo, toda la bondad que he tenido contigo viene de Dios. Es Dios el que puso en mi corazón bendecirte de esta manera. ¿Y sabes por qué? Porque tú has venido a refugiarte bajo sus alas. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Más adelante lo diría de una manera distinta el Nuevo Testamento. El que viene a mí, dijo el Señor Jesús, yo no le echo fuera.
Dios sencillamente ha prometido con juramento sobre él mismo, ha jurado por sí mismo que aquel que le busque, él lo protegerá. ¿Están comprendiendo? Entonces no es las buenas obras de Ruth. ¿Quién ha puesto en el corazón de Ruth dejar su pueblo y seguir al pueblo de Israel? ¿Quién puso eso en el corazón de Ruth? Dios. Pero ahora que Ruth lo ha hecho, por amor de su nombre, Dios será fiel con Ruth. Todo el que busque mi protección recibirá de mi parte ¿qué? Protección. Todo el que busque de mi provisión, dice Dios, recibirá de mi provisión. Y todo el que busque de mí bendición, la hallará en mí. Entonces Ruth no se había ganado el favor de Dios. Sencillamente Dios es fiel a su palabra y promesas, y Dios ha prometido cuidar a quien busque refugio en él. La pregunta del día de hoy es: tú que estás escuchando, ¿en quién buscas refugio? ¿En quién buscas ayuda? ¿En los hombres o en Dios? Y sigue la historia maravillosa, mis hermanos. Ya para cerrar el día de hoy, Ruth 2, 19 al 23. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? Aquí yo quiero que nos demos cuenta que desde el verso, vamos atrás, desde el verso 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Desde ahí, desde el 13 hasta el 18, fue lo que ya les leí, de que él le sirve comida, de que él le dice a sus criados que cuiden de ella, que no la avergüencen, todo esto, ¿ok? Lo que nos vamos a dar cuenta entonces en el pasaje es que Booz le ha dicho: mira, cuídate de no cegar en otro campo. O sea, la cosecha duraba 3 meses, quiero que tengan eso en cuenta. La cosecha duraba varios tiempo recogiendo ese bendito fruto. Lo tremendo del asunto es que él le dice: no vaya a otro lugar. No vaya a otro lugar, aquí. Ahora le da mucho fruto, le da muchas espigas. En el capítulo 3 vamos a darnos cuenta qué hace ella con todo eso, ¿ok? Lo tremendo del asunto es que ese día, luego de comer, luego de todo esto que ha sucedido tan maravilloso, ella ¿a dónde vuelve? Vuelve a su casa, ¿ok? ¿Y dónde es su casa? Con Noemí. Entonces, en ese orden de ideas, verso 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? Ya es la noche, ¿ok? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Bendito sea el que te permitió entrar en su campo y cumplió la ley de Dios. Ahora, ¿por qué habla así Noemí? Pues Noemí sabe el tiempo en el que está viviendo, ¿verdad? Que es un tiempo de crisis donde la gente hace lo que bien le parece. Bien, Ruth pudo haber llegado al campo de una persona bien mala que lo hubiese sacado corriendo porque no tenía interés en cumplir la ley de Dios. ¿Me están comprendiendo? Es que era el tiempo de los jueces. Pero es que, mis hermanos, el libro de Ruth es un oasis en medio del caos. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien he trabajado es Booz. Ese momento de clímax es aquí, mis hermanos. A veces nosotros pasamos de vista tantas cosas en la escritura. Desde que comencé el capítulo 2, el autor del libro nos ha dicho que el bendito que puede redimir a Ruth es Booz. Nosotros ya lo sabemos. Pero Ruth no lo sabe. Ruth, hasta el momento, ¿qué es lo que sabe? Ruth sabe la información que le ha dado Noemí. Y la información que le ha dado Noemí es: nadie nos puede redimir. Estamos fregadas. Eso fue lo que le dijo a Orfa. Y por eso Orfa se fue. No tengo más familiares que puedan ser su esposo. Ruth no marcha a Belén en pos de una promesa que le hizo Ruth, le hace Noemí. Ella va por fe a Belén. Ruth fue a Belén
porque en los años que estuvo con su suegra y que ella le predicó del Dios de Israel, ella entendió que el Dios de Israel era ¿qué? Era bueno, y bueno en gran manera. Ella fue a Belén porque creía en la bondad de Dios. No necesitaba saber más. Entonces, como dice Sugel Michelin, llega Ruth a casa con su suegra y casualmente le dice, he estado en el campo de Booz. Para ella es un nombre más. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel hombre y uno de los que te puede redimir. Ese es el clímax de este momento maravilloso. Pero ¿cómo así? Tantos campos, tantos lugares. Y no solamente Dios es bondadoso que te dejan cegar, sino que preciso es en el campo del que puede redimirnos. ¿Qué significa redimir? Que te puede tomar como esposa, que puede tomar estas tierras y volverlas a sembrar. Y el nombre de Elimelech no desaparecerá. Una cosa impresionante, una cosa tremenda, mis hermanos. De pronto antes de esta predicación tú pensabas que casualmente pasaban cosas en tu vida. Tal vez antes de esta predicación tú pensabas, pero ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Si eres creyente, todo lo que te pasa hace parte del plan de Dios. Y de alguna manera Dios lo llevará para bien. La Noemí que vemos en los últimos versículos del capítulo 1 es muy diferente a la que vemos aquí ahora. Porque por primera vez Noemí vuelve a estar feliz. Noemí que había dicho, llámeme Mara porque soy amargada, todo me sale mal. Se me murió mi marido, se me murieron mis 2 hijos. ¿Saben qué trajo alegría a Noemí? A Noemí le trajo alegría impresionante, mis hermanos. Su ánimo cambió, su forma de pensar cambió cuando vio que Dios había provisto un redentor bondadoso. Tal vez tú vienes de una vida deprimida, triste y angustiada porque no ves esperanza, y te tengo noticias, hay esperanza. Dios ha provisto un redentor y su nombre es Jesucristo. La historia de tu vida puede ser otra historia si confías en Dios, si como Ruth te abrigas bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí estaremos seguros. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te tocará. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Mis hermanos, nuestra doctrina estará completa si somos de aquellos que somos capaces de ver que todo lo que nos sucede, sucede por voluntad de Dios. Pero también si unimos esa verdad a que Dios obrará para bien, aún en medio de los momentos difíciles. Que pase con nosotros lo que pasó con Noemí, poder ver a través de las situaciones difíciles la bondad de Dios. Ahora, lo tremendo del asunto, mis hermanos, la cosecha iba a durar harto tiempo. O sea, recogiendo la cosecha iba a durar tiempo. Y vamos a ver que aquí el pasaje dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Es decir, las cosas no fueron en el tiempo de Ruth o de Noemí. Ellas todo el tiempo sabían, este hombre nos puede redimir. Pasó un día, pasó 2, pasó 3, pasó una semana, pasó un mes.
y no pasaba nada. Pero es que, mis hermanos, es en el tiempo de Dios. Y lo que veremos en los próximos capítulos es cómo se suscita eso. Nosotros ya sabemos al final de la historia, pero ellas no. Y yo quiero recordarles esto, mis hermanos, las cosas suceden es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Les aseguro que José estaba loco en la cárcel. Y luego de que le dice el sueño al copero y este sale libre, le dice al copero, no te olvides de mí. Y el copero se olvidó de él y otros 4 años estuvo en la cárcel. ¿Hasta dónde estuvo en la cárcel? Hasta cuando era el plan de Dios. Y Faraón tuvo un sueño que nadie pudo revelar, sino solo José. Recordemos, Dios no nos debe nada. Pero si confiamos en Él, nos cuidará. Pero nos cuidará como Él lo determine. Y nos dará lo que necesitamos en el tiempo que Él lo determine. ¿Amén? ¿Qué hizo Ruth? Ruth hizo lo que se le dijo. Y estuvo en ese campo todo el tiempo de la cosecha y mientras tanto vivía con su suegra. Es decir, no les faltó comida, no les faltó pan, pero las cosas se suscitarían en el tiempo de Dios. Dios le prometió a Eva y a Adán, de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente y éste le herirá el talón. Adán y Eva pensaron que era su primer hijo en el que se iba a cumplir esa promesa, pero no fue en el tiempo de ellos. Fue en el tiempo de Dios. ¿Cuántas generaciones pasaron hasta que llegó el Señor? Las cosas sucederán en el tiempo de Dios. Tú y yo, mientras tanto, hagamos lo que nos compete. Seamos obedientes. Hay gente que dice, tengo mucha fe, pero no obedece. Y aunque la verdadera fe y la salvación no viene por obras, la verdadera fe sí se evidencia a través de nuestras obras. ¿Dices tener fe? Pues confía en Dios. Y la manera de evidenciar que confías en Dios es en tu actuar diario. En tu actuar diario, dale gloria a Dios, agradécele, porque estás en el camino que te llevará a que se cumpla el propósito de Él en tu vida. Hay personas que pueden estar escuchando esta predicación y Dios les puede estar hablando. Hoy decídete por Dios. No aplaces esa decisión. No aplaces esa decisión. Y refúgiate bajo las alas del Dios Altísimo. ¿Saben cómo está una persona que no se refugia en Dios? Está sin esperanza, sin Dios y sin promesas. Los que están allá afuera sin Dios tienen todo para temer. Ay de aquel que está sin Dios. Tú que tienes la oportunidad de escuchar esto, ven y refúgiate en Dios. Corre a Cristo. Acéptalo en tu vida y permite que Él te salve.